Listo. Acá está. Ok. Ok. Puede visualizar, ¿no, Esther? Ok, gracias. Listo. Hoy a las 8 es el examen, ¿ya? Ya a las 8 van a colgar el examen ahí en el portal de la institución, ¿ya? Así que vamos a tener esta clase de hoy para terminar la parte que concierne a negociaciones de tarifas. Con ello se termina el módulo 3 de pricing, ¿ya? A partir del día jueves es el tema de pricing aduanas, ¿ya? Acá el examen es de 5 preguntas, ¿sí? Profesor, buenas noches. Sí, te escucho. Profesor, disculpe, he estado revisando en el campus, en el aula virtual, y la diapositiva que usó en la clase anterior y en esta que va a usar no se encuentra entre los archivos que nos han puesto en el módulo. No están. No, no, Mm, no. Solo están la primera y la segunda diapositiva que había usado. ya. Ok, bueno, eso es. Tendría que hablar con coordinación del por qué, porque en su momento se manda toda la información. Ujú. ¿Por qué no la habrían Sí, y colgado? también el tema de la clase pasada, de la grabación de la clase pasada tampoco se encuentra. Solamente está la del 6 y la del 13. ¿Usted lo hablaría con coordinación o alguno de Sí, nosotros tendría sí, los no hay alumnos ningún tendríamos que escribir? no hay problema, pueden hablar también, igual yo le voy a escribir aparte, pero igual pueden escribirle el Ok, WhatsApp de la señorita Stephanie, si no me equivoco. ok, ok. Gracias, ¿Listo? profesor. Esa era mi duda. Ok, listo, comenzamos. Ok, entonces cuando hablamos de negociaciones de tarifas, vamos a entrar a lo que es la parte de transporte marítimo, sobre todo, ¿eh? Entonces, vamos a ver lo que normalmente sucede en cuanto a tarifas de flete marítimo y después vamos a ver también lo concerniente a lo que hay en la actualidad, ¿ya? Entonces, nos indica, el transporte es uno de los principales factores en las operaciones de compra-venta internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a los compradores. Quién se hará cargo del transporte va a depender del Incoterm pactado, ¿no? En cuanto a el tema de responsabilidad, ¿no? En cuanto al tema de responsabilidad, va a ir de acuerdo al Incoterm, como han llegado a acuerdo el comprador con el vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, ¿no? De tal manera que al momento de establecer un contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga un parámetro de comparación, ¿no? En este caso sería con la agencia de carga, ¿no? Sí, entonces, ahí está. Tarifas referenciales, listo. Ahí está. Porque entonces, el éxito de la negociación radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, ¿no? De tal manera que al momento de establecer un contacto con la agencia de carga, ¿no? Quien contrate el servicio tenga un parámetro de comparación. La agencia de carga,
o, ¿no? Línea marítima también puede ser, ¿no? Entonces, eso es el éxito del fletamiento, ¿no? Conocer el mercado, conocer el negocio, ¿no? Conocer las tarifas actuales. Sin ello, sin tener una tarifa de referencia, lógicamente, ¿cómo vamos a solicitar una cotización, ¿no? De repente no sabemos la cotización, perdón, en la ruta que estamos solicitando, ¿no? La ruta que estamos solicitando. Entonces, nos pueden dar una tarifa, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos decir? Está conforme, está muy alta, ¿no? Siempre hay que tener referencias, ¿no? Referencias. Ajá. Variables que se tienen que considerar, dice, al momento de negociar los fletes, ¿no? Estamos hablando de 6 variables. Volumen, tiempo de tránsito, disponibilidad de los cupos, itinerario, frecuencia y trayecto. ¿Mm? Vamos a ver un concepto de cada variable. Entonces, ok, vamos a negociar fletes. Normalmente negociamos por cantidad, por cada frecuencia, por nombre de cliente. A ver, vamos a ver cómo negociamos. Volumen. Dice, vamos a negociar por cantidad de pales, cantidad de contenedores, ¿no? Vamos y la frecuencia con lo que se enviará. Entonces, volumen es cantidad, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener mejor manejo de poder tener un flete más óptimo? Aquel que tenga mayor volumen, porque es aquel que va a poder indicar a la gente de carga o a la línea respectiva, "Oye, mi volumen es mayor, ¿no? Respecto a otros clientes que puedas tener, ¿no? Por tanto, te voy a solicitar una buena tarifa. Tiempo de tránsito. ¿Y qué es el tiempo de tránsito? Periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final, ¿no? Entonces, depende de la ruta que también uno va a escoger, ¿no? Hay rutas, digamos, alternativas, es más de un envío, puede haber, ¿no? Más de un envío, y en algunas va a haber diferencias. Por ejemplo, queremos enviar mercancía al Brasil, de aquí del Perú. Hay ruta norte y hay ruta sur, ¿no? Entonces, si enviamos la mercancía por la ruta norte, va a tener una diferencia respecto a la mercancía del sur en cuanto a tiempo de llegada, ¿no? Siempre va a haber una diferencia y estimamos unos 5 días de diferencia y eso va a ser un tema a considerar en el monto del flete. Entonces, por citar un ejemplo, ahí tenemos el tema de tiempo de tránsito. Disponibilidad de los cupos, dice. Espacio o área de la que se dispone en el avión o camión o buque para la carga, ¿no? Entonces, bien sabedores es que los cupos en un avión son limitados, ¿no? Entonces, puede ser que a pesar que el flete de una carga aérea es alta, ¿no? En ciertas temporadas ese flete puede ir incluso más arriba, ¿no? Por el tema de disponibilidad. Entonces, alguien de repente quiere embarcar 50 bultos aéreos, puede encontrar de repente disponibilidad para 30.
los otros 20 en el próximo vuelo, ¿no? Lo cual puede perjudicar su logística de envío, ¿no? Itinerario, dice. Descripción de las ciudades y paradas en la que está permitido recoger o dejar pasajeros, ¿no? Entonces, claro, ese es en sentido de carga terrestre, por ejemplo, ¿no? Frecuencia. Cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en esa ruta, ¿no? Cada frecuencia que se puede ir enviando la mercancía. Y por último, dice, tenemos el trayecto, espacio recorrido entre el punto de partida y llegada del transportado, ¿no? Esta nave o este avión va a irse pues desde un punto A hasta un punto Z, ¿no? Ese vuelo son de 12 horas, un aéreo, por lo tanto, mira, el costo es más alto del que tú tuvieras un flete pues de aquí a Estados Unidos, ¿no? Un flete al Asia, mucho más caro, pues, ¿no? Entonces, son variables que se tienen que tener en consideración. Ya saben, tema de tipo de mercancía, urgencia, hay temas a tener en consideración con el cliente, ¿no? De repente una fecha estimada de llegada, hay que tener en cuenta la seguridad de la carga, hay que tener en consideración eh, los costos estimados, ¿no? Entonces, todo ello hace que veamos enviar la mercancía por un medio u otro, ¿no? Y al optar por el medio en el cual vayamos a tener en consideración su envío, esas son las variables a tenerse en consideración, ¿no? ¿Qué va? Sammy, ¿cómo estás? Buenas noches. Solo recordatorio, a partir de las 8 es el examen, ¿no? Con este tema que está aquí, terminamos el módulo 3, ¿ok? Dice aquí, generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenio de peso, es decir, que aceptan bajar el precio de flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, es conveniente que se averigüe exactamente qué empresas tienen estas prácticas, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos, ¿no? Un tema a tener en consideración, sobre todo en el envío de carga aérea, es en cuanto al peso, ¿no? Al tener más peso, la carga también puede incrementar el flete. En cambio, en el marítimo es un poco más aceptable, ¿no? El tema del peso, ¿no? El tema del flete en aéreo siempre va a ser lógicamente mucho más caro, ¿no? En el segundo punto, el tema de temporadas hay que tenerlas siempre en consideración, ¿no? Para el tipo de mercancía que estoy enviando, el cliente o la zona donde estamos enviando, que es invierno, es verano, ¿no? Va a haber incremento no solamente de mis envíos, sino de otros países. O sea, hay que tener en consideración, hay vacaciones en ese país, hay mayor movimiento de lo habitual vía aérea, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos aquí, mapeados, siempre, ¿no? No se olvide. Ajá, el tipo de contenedor, dice, es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. Eso es cuando se hace un envío marítimo, ¿no? En ese sentido, dice, es importante definir cuánto se requiere, si se necesitan de 20 o 40 pies, conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten
que no se presenten excedentes o sobrantes de carga, ¿no? Entonces, sabedores qué tipo de mercancía vamos a enviar. Pues hemos pensado enviarlo vía marítima en un contenedor, ¿ok? 20 pies o 40, ¿no? Tipo de contenedor estándar, un contenedor normal, usual, listo. Entonces, todo eso hay que saber, incluso si es una carga que es maquinaria. Oye, ¿qué tipo de maquinaria? ¿No? Hay que colocarle un tipo de seguridad adicional para que no haya un vaivén dentro del contenedor, ¿no? Detalles que hay que tener en consideración. Ahí también en el contenedor, ¿no? Hay que sujetarlo, trincarlo, amarrarlo para que no se movilice y eso es un costo adicional también. Ojo ahí. Dentro de los aspectos que no se pueden negociar, ¿no? Y aquí vamos a extendernos, es el itinerario, frecuencia, tiempo de tránsito y costos adicionales, ¿no? Esos aspectos no se pueden negociar, ¿no? Y el itinerario no podemos negociarlo porque, por ejemplo, la línea marítima ya tiene un itinerario de naves, ¿no? En todo el año, ¿no? Tema que pueden ir variando conforme haya demora en los ciertos puertos, igual que el tema de la frecuencia. Nosotros no le ponemos, un cliente no le puede decir pues a una línea, ¿no? Marítima, una línea aérea, necesitamos que modifiques el itinerario de esta nave, de este vuelo. Imposible, nadie lo va a hacer, ¿no? Solo se puede modificar un itinerario o una frecuencia por efecto de la naturaleza, ¿no? Está pasando un huracán, hay un volcán, está demasiadas emanaciones de cenizas, ¿no? Está oscurecida la ciudad. Lógicamente que el itinerario de llegada se va a alterar, pero no por solicitud de un cliente, por más grande que pueda ser, ¿no? Salvo pues un tema puntual de negociación directa que solamente sea un vuelo charter, ¿no? No hay más. Pero un vuelo comercial usual, no, no hay ese detalle, ¿no? No hay ello, ¿no? El tiempo de tránsito que va a generar costos adicionales, lógicamente que tampoco, ¿no? Eso es, nosotros tampoco nadie le puede decir, "Uy, acelera el avión. En la nave hay que acelerarla, estamos atrasados. Todo tiene un tema de todo tiene un tema de tránsito, ¿no? Todo tiene un tiempo, una frecuencia usual. Así que aquí no hay punto que se pueda negociar, salvo que ustedes me indiquen lo contrario, ¿no? ¿Qué dicen? Salvo que ustedes tengan alguna idea diferente. Bueno, entonces no hay diferencia. Seguimos. Dentro de los aspectos que se admiten, mayor flexibilidad. Ujú. Hay, digamos, aquí podemos opinar, ¿sí? Podemos, ciertos temas de negociación, sí. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor, los puntos de destino de entrega del contenedor. Las tarifas se pueden negociar. Hay que tener en consideración lo que habíamos visto en las primeras diapositivas, ¿no? Eso sí, el depósito, es decir, donde va a venir la carga, se puede negociar con la línea aérea, con la línea marítima, y necesito que voy a solicitar
y que mi carga, en lugar de que se quede en el puerto, se vaya a tal depósito temporal de mi preferencia. Lo solicito con los 96 horas, 72 horas de anticipación, sin ningún problema. Eso se llama direccionamiento. ¿Ya? Días libres del contenedor, la famosa sobreestadía, que son los días libres que tiene el cliente para poder devolver el contenedor vacío sin ningún costo adicional. Usualmente entregan, cuando es un contenedor estándar, de 7, 10, 15, más 30 días, ¿no? Dependiendo del tipo de cliente, cómo haya hecho su negociación. Pasado a lo cual comienzan a cobrarse diariamente esa sobreestadía. Y los puntos de destino de entrega del contenedor, cuando también se puede tener un door to door, ¿no? O cuando se pueda tener un DDU, ¿no? Según Incoterms. Ajá, tarifas aéreas. A ver, ¿qué nos dice aquí en tarifas aéreas? En el caso de tarifas aéreas se basan en las rutas, en el tamaño de los envíos. Se basan el producto y la relación peso-volumen, factor de estiva. Por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. ¿Por qué? Porque va a ocupar, lógicamente, más espacio en un avión, ¿no? Muy bien, entonces, profesor, ¿por qué se envían ahí? Porque en algunos casos hay algún tipo de mercancías que se necesita que vayan aérea porque el grado de maduración es mucho más rápido, ¿no? No es lo mismo a veces de repente enviar paltas, ¿no? Que de repente van con un proceso de maduración de 30 días hasta el punto que de repente llevar, a embarcar, por ejemplo, arándanos, ¿no? Cuando su grado de maduración es menor, ¿no? Es mucho más rápido, ¿no? Entonces, a más volumen va a ser más caro el flete aéreo. No hay que olvidar, dice, que adicional a la tarifa se cobran recargos. Entre ellos, por ejemplo, está el recargo de combustible. Está el FS y el SF. Estos recargos son muy variables a lo largo del año, ¿no? Hay recargo de seguridad y recargos de combustible, entre otros, ¿ah? Aquí he citado solamente dos, pero la verdad en los temas de recargos aéreos hay X. El monto de flete será pues un 70%. Y el resto son recargos que hay: seguridad, administrativo, flete interno, combustible y otros recargos que puedan haber. Nombres y siglas diferentes, ¿no? Entonces, a estar atentos porque no solamente el tema de flete es lo que se va a consignar y se va a cobrar, sino todo. Flete más recargos, ¿no? En el marítimo también tienen sus recargos. Se aplican tarifas básicas y recargos. Hemos citado unos principales, ¿no? El factor de ajuste en los precios de combustible. Bunker Adjustment Factor, BAF, ¿no? Siempre va a ir las siglas. Uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores, ¿no? Chasis Usage Charge, el CUC. El costo de manipulación en el terminal de contenedores. Terminal Handling Charge, el famoso THC. Y otro puede ser un recargo por cruzar el canal de Panamá, ¿no? Entonces, esos son costos adicionales que normalmente son los que vienen en el aviso de llegada. Oye, vas a pagar tu flete y mira, vas a pagar estos costos adicionales. Ay, pues yo no sabía. No, pues están cobrando, mira.
Por pasar al canal de Panamá tienes un costo, ¿no? Oye, ha variado los precios de combustible y un factor también está en un recargo, ¿no? Oye, ahí en el puerto te movilizan el contenedor y usan pues portacontenedores, usan máquinas, ahí te están cobrando. Ah, todo, y todo es en dólares, ¿ah? Ojo, el flete que viene a ser así, al final termina con un monto mucho mayor. ¿Mm? Dentro de los aspectos que se deben de tener en cuenta en la cotización de fletes marítimos están la carga y descarga del buque. Para eso existen varias alternativas, ¿no? Yo he colocado aquí algunos conceptos, ¿ah? ¿No? Entonces, dice, dentro de los aspectos que se debe tener en cuenta en la cotización de fletes, dice, están varias alternativas. Liner terms, ¿no? El fío, ¿no? O sea, son términos que se agregan, ¿ya? Y hay varios, miren ustedes, el filo, el LIFO, el FIOS, el FIOS-T, FIOS Like Security, el FI, el FO, o sea, todo ello es terminología y son conceptos en las que involucran ciertos movimientos, ciertas operaciones que hacen que se incremente finalmente el flete, ¿no? Entonces, como siempre digo, a estar súper atento a cuando tengan una cotización, ¿no? Entonces, la cotización involucra no solamente el flete, sino todo lo demás, siempre, ¿no? Entonces, oye, tú estás cobrando un flete al Asia, $8,000. ¿Qué incluye? Ah, ya me está preguntando alguien qué incluye, ¿no? Ah, es el flete. Y los otros ajustes. Entonces, ya seguramente que esa contraparte va a decir, esta persona sabe algo más. Y ahí va a decir, sí, son $8,000 de flete más ajustes que son ABCD. Total $9,000. Que como le decía, hoy en día es en promedio el costo de un contenedor de 40 que viene del Asia. ¿Mm? Para carga general, los términos más utilizados son los de línea, liner tiers, y por tanto el flete cobrado sobre el carguillo y la descarga de la mercancía. Algo que tienen que tener en cuenta hoy en día. Ajá, tema actual, ¿no? A ver, Esther, ¿qué dice la pantalla? Transporte marítimo. El COVID ha marcado negativamente al comercio marítimo en el 2020 y la recuperación de la actividad arrastra algunos de estos efectos aún en 2021. Uno de ellos es la escasez de contenedores, un problema de desequilibrio del mercado que está poniendo en jaque los flujos de la logística internacional. Gracias. ¿No? Tema que he conversado en más de una ocasión, ¿no? Entonces, definitivamente, el tema de la pandemia ha perjudicado, entre otros aspectos y entre otros rubros, el tema de transporte, en este caso, sobre todo, marítimo, ¿no? Ya en el 2020 el comercio marítimo, ¿no? Decayó considerablemente en el mundo. La recuperación bastante lenta, ¿no? Hay problema actualmente de escasez de contenedores. Ahora, ¿por qué hay una escasez de contenedores? Vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice la segunda parte? Dice,
El problema es que no hay suficientes contenedores para todo lo que hay para traer de China, generando un cuello de botella en la exportación hacia Occidente, con toneladas de productos esperando a ser cargados y enviados. Esto a su vez incrementa los precios. Además, esta alta demanda al no poder ser absorbida por el sistema logístico, genera problemas de congestión portuaria, provocando retrasos de puertos grandes como Los Ángeles y Long Beach, que impactan a toda la cadena logística. Actualmente, por ejemplo, en el Asia, sobre todo en China, China es uno de los, creo que, si no es el único, es uno de los pocos en el mundo, que el cual ha tenido un crecimiento en el año 2020. Y este año igual proyecta un crecimiento bastante considerable, ¿no? Entonces, ha retomado, ¿no? Operaciones de prepandemia. Entonces, está solicitando cantidades de contenedores para poder distribuirlos. ¿A dónde? A Europa, sobre todo. Entonces, más fácil o más para las líneas navieras le sale a cuenta que los contenedores solamente circulen por esa zona y no vengan, por ejemplo, a Latinoamérica, porque al venir a Latinoamérica, ¿no? Es una distancia más larga, va a tener que tener una frecuencia eh, no usual, porque actualmente se está viniendo 3 veces a la semana, cuando antes venían 5, ¿no? Por tanto, ¿qué hago para compensar? Incremento el precio. Y eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, China está generando bastante volumen, bastante eh, solicitudes para poder hacer embarques, ¿no? Y se están quedando ahí nomás. Entre ese detalle y también al quedar estos contenedores ahí entre Europa y Estados Unidos, genera cierta preocupación porque también genera ciertos problemas, ciertos retrasos. Dice por último, parece que la solución real pasa por esperar no solo a una evolución positiva de la pandemia, sino también de la vacunación, especialmente el personal portuario. Según los analistas, el citado cuello de botella podría finalizar en la segunda mitad de este año. Sin embargo, hay que recalcar que mientras la dinámica de desequilibrio entre China y Estados Unidos continúe, el comercio internacional se verá afectado en mayor o menor medida por la disponibilidad de contenedores. Y también mucho dirán, "Oh, profesor, ¿por qué no se fabrica o se construye más contenedores?" La alta demanda no acota que la construcción de contenedores, ¿no?, se haga con tal rapidez que permita que no haya ese problema, ¿no? Entonces, no, esa no es la solución. La solución es que tampoco el equilibrio que hay entre esa demanda, entre estos ambos países, ¿no? No perjudique más a todos los demás. La verdad que es un tema bastante preocupante el intercambio que hay actualmente con China, ¿no? La verdad que sí, muchas empresas eh, han paralizado sus envíos o viceversa sus importaciones, ¿no? Entonces, perjudican aquí el mercado interno, perjudican a los trabajadores que tienen, porque no hay mucha labor, solamente local, ¿no? Entonces, toda una cadena que hay en ese sentido, ¿no? Entonces, este, no se puede tampoco traer todos los productos porque finalmente se van a tener que direccionar al consumidor y actualmente el consumidor no está para poder asumir ese costo, ¿no? Actualmente. Entonces, muchas operaciones están paralizadas actualmente, ¿no? En esta parte del año que debería haber una mayor demanda,
esto está impactando negativamente, ¿no? No lo habían visto venir muchos analistas. Algunos creyeron que ya pasando el año nuevo chino iba a recuperarse. No ha sido así. Hoy están estimando para fines de año que el tema de repente vuelva a mejorar. Vamos a ver, no lo sabemos. Esperemos que sí, ¿no? Para beneficio de todos, ¿no? Ok, entonces, con esa parte, hemos terminado lo concerniente a lo que es el pricing módulo 3, ¿no? El pricing módulo 3, a partir de las 8 es el examen, y si tienen ahorita una pregunta en particular, puedo escucharlos, algo que no haya quedado claro, de repente de otra clase, no hay ningún problema, me pueden decir, por favor. Entonces ya saben, aquí importancia, hay aspectos importantes a tener en consideración, las variables que hay que tener en consideración para poder negociar los fletes, ¿no? Volumen, tiempo, disponibilidad, itinerario, frecuencia y trayectos. Y hay variables que se pueden, ¿no? Perdón, que no se pueden negociar, ¿no? Variables que no se pueden negociar. El itinerario, la frecuencia, ¿no? El tiempo de tránsito de todo ello no se puede negociar, ¿no? Definitivamente. Son temas inherentes a las líneas aéreas, las líneas marítimas que mueven en las naves, que mueven los aviones, ¿no? Lo que sí se puede negociar, pues son las tarifas, ¿no? El tema de sobre estadía de contenedores y el direccionamiento a los depósitos en la que el cliente, dueño o consignatario desea efectuarlo, ¿no? Sí, el precio de, perdón, la tarifa en la parte aérea va de la mano de peso, volumen, no se olvide, peso, volumen, va de la mano en el tema aéreo. Y en la carga marítima, si se elige por hacer el envío en un contenedor, no, hay que tener en consideración qué tipo de contenedor se puede enviar la carga, ¿no? Uno de 20 pies, uno de 40 pies. Si es si es una carga usual o normal, será un contenedor estándar. Y si ya fuera otro tipo de carga, habría que ver qué tipo de contenedor diferente se puede enviar, ¿no? Seguramente vamos a ver tipo de contenedores más adelante y veremos que hay entre los contenedores varios tipos también de contenedores, aparte del estándar, ¿no? Hay contenedores Flat Rack, hay contenedores OpenTOC, hay contenedores para carga sobredimensionada, ¿no? ¿Qué otros tipos de contenedores hay de 20? En los de 20 también hay OpenTOC, ¿no? Entonces, a tener en consideración ese tipo de empaques que se le conoce, porque finalmente el contenedor también es un empaque, ¿no? Sí, ok, y algún punto adicional que me olvidaba. En el marítimo, los temas de recargos. No se ven que hay recargos tanto en las tarifas aéreas como en las tarifas marítimas. Siempre va a haber algún tipo de recargo a lo que se pacte, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer una cotización o alguien vaya a hacer un tipo de cotización, a estar atentos porque ya saben ustedes que siempre va a adicionarse algunos recargos, combustibles, administrativos, de seguridad, factor que pueden usar porque el combustible puede subir
etcétera, ¿no? Entonces, eso, por favor, muy atentos, ¿sí? Listo, entonces, hasta aquí cerramos. ¿Alguna inquietud, señores? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguno? Ok, entonces, jóvenes, los dejo para que puedan dar su examen. No se olviden, unos minutos ya está colgado una portada de la institución, 5 preguntas. Mucha suerte y nos vemos el día jueves a la misma hora por el mismo canal. Cuídense, un abrazo.